Buenas tardes, mi nombre es Pedro Serrano, soy actualmente el jefe de servicio de neurología del Hospital Regional de Málaga. En primer lugar quiero dar las gracias, lógicamente, al aula mediterránea, así como a la Academia de Medicina de Andalucía Oriental, por haberme invitado a participar en este ciclo de charlas relacionadas con la repercusión que la infección por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 puede tener en distintas áreas de la patología, y en concreto en esta ocasión me voy a dirigir a una persona especialmente vulnerable, como son aquellas que tienen predisposición o que están sufriendo enfermedades neurodegenerativas. Y sobre todo me voy a referir a la capacidad que desde el punto de vista nutricional podemos tener para de alguna manera aportar algún beneficio al control de esta enfermedad. Unas breves palabras para ponernos en situación acerca de la pandemia COVID o enfermedad COVID-19, como ha sido definida por la Organización Mundial de la Salud. Se trata de una enfermedad vírica cuyos primeros casos se describieron en el mes de diciembre del año 2019 en la región china de Wuhan y que debutaban con un síndrome respiratorio agudo severo de alta letalidad. No fue la primera vez a lo largo de la historia que ocurrió un síndrome de estas características, producidos también por coronavirus, con el denominador común de que se producen en zonas asiáticas en las que existen mercados con animales vivos, donde se produce un estrecho contacto con el ser humano. Y esto tiene su importancia, como veremos, desde el punto de vista epidemiológico. El hecho diferencial de esta epidemia es que tiene un alto grado de transmisibilidad, de contagiosidad, y por este motivo, en el año 2020, ya el día 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud determinó calificarla como pandemia de alcance mundial. Los datos son autoexplicativos, como podemos ver en la diapositiva, es decir, tuvo una progresión meteórica con características realmente pandémicas, con extensión fuera de China en las primeras semanas desde su inicio, y con posterior desplazamiento del epicentro de la pandemia a Europa. No hace falta decir las cifras aterradoras, tanto de afectados como desgraciadamente de muertos, que han ocasionado en distintos países de Europa, y concretamente en España, que a día de hoy son casi 200.000 casos confirmados y por encima de las 20.000 muertes, aún a sabiendas de que estas cifras probablemente, sin duda, están infravaloradas. Los coronavirus son un grupo de virus RNA que son bastante conocidos desde hace tiempo. Concretamente, el grupo de los coronavirus pueden dividirse en dos subgrupos. Los coronavirus alfa, que son conocidos como ya sabemos, son patógenos, pero que habitualmente lo que producen son 4 canales de vías respiratorias altas. Situación diferente es la que ha ocurrido con los coronavirus beta, al cual pertenece este nuevo coronavirus. Ya existen experiencias previas de infecciones, de epidemias severas producidas por coronavirus de este grupo, que han producido síndromes respiratorios agudos severos, como la que ocurrió en el año 2003 por el SARS-CoV, que es quizás el pariente más cercano del actual SARS-CoV-2, o la que ocurrió en el año 2012 por el denominado MERS, síndrome respiratorio del Medio Este, que afectó a 1.936 personas con una letalidad del 36%, probablemente muy superior a la del virus actual, aunque con un grado de contagiosidad considerablemente inferior, y por tanto no llegó a tener la importancia que ha revestido esta epidemia. Lo importante de estos coronavirus es que se trata de virus con un reservorio animal. Los coronavirus beta, en concreto, este reservorio animal es el murciélago, aunque existen especies intermedias a través de las cuales se produce la transmisión al hombre. En el SARS-CoV-1 fue un tipo de civeta, la civeta de palma. En el MERS fue dromedario, y en el caso del SARS-CoV-2, el virus actual, pues existe bastante debate, aunque parece que todo se inclina a pensar porque se trata de esta especie exótica que se denomina pangolín y que también existe en estos mercados asiáticos de animales. La característica definitoria de esta epidemia es el alto grado de transmisibilidad. Si lo definimos con parámetros epidemiológicos, la R0, que es la tasa de multiplicación, fue inicialmente de 5,7, es decir, cada persona infectada por el nuevo coronavirus, era capaz de infectar a casi 6 personas más. Esto nos da idea de la tremenda contagiosidad. En Europa se ha desarrollado en el entorno de algo más de 2. Si esto lo comparamos, por ejemplo, con la gripe estacional,
una tasa de contagiosidad que casi el doble, con el ébola también es mayor, pero sin embargo es menor que la famosa gripe denominada mal denominada gripe española del año 1918, que circuló con una tasa de multiplicación de en torno a 3-4. La tasa de ataque, otro concepto epidemiológico importante, que es el conjunto de la comunidad que en un solo brote puede llegar a infectarse por el virus, oscila entre el 30 y el 60%, lo cual nos da idea del tremendo grado de contagiosidad que puede llegar a tener este virus. Desde el punto de vista clínico, es importante quedarnos con esta imagen que es bastante explicativa. En ese subgrupo de pacientes en los que la evolución es mala, porque hay un grupo de pacientes amplio en el que la evolución es benigna o asintomática, un 80% aproximadamente es asintomática, un 15% es benigna y menos de un 5% tienen esta evolución, pero este grupo es el que a nosotros nos interesa. La dinámica patogénica es la que aparece aquí. Hay una primera fase, una fase de infección precoz, en la que se caracteriza fundamentalmente por la replicación viral muy rápida, una segunda fase, fase pulmonar, en la que la carga viral ya empieza a descender, pero empieza a haber una respuesta inflamatoria, y la fase 3, o también denominada fase de hiperinflamación, en la cual ya no existe problema derivado del virus, puesto que prácticamente se ha eliminado, pero existe una disregulación en la respuesta inflamatoria, que es realmente la que ocasiona la letalidad. Y esto es lo más importante que tenemos que comprender. Y esto se produce porque realmente el gran problema que existe con este virus es que el sistema inmunitario de la especie humana nunca ha tenido contacto con él. En otras palabras, no existe una inmunidad de memoria para este tipo de virus. Por tanto, el sistema inmunológico tiene que recurrir a aquello que se denomina inmunidad innata, como primera línea de defensa. La inmunidad innata pone en marcha una serie de mecanismos muy bien estructurados, en los cuales no voy a entrar en profundidad. Simplemente quiero resaltar que una de las últimas fases de esta inmunidad innata es la producción de lo que se ha denominado tormenta de citoquinas, que son la producción de una serie de mediadores moleculares proinflamatorios, fundamentalmente del grupo de las interleuquinas, interleuquina 1, 6, 8, 21, el factor de necrosis tumoral y algunos otros productos. El problema es que esto está desregulado en estos enfermos, en ese grupo pequeñito de enfermos que tienen esta evolución tan deletérea. Y cuando esto se produce, el daño es superior al beneficio que ocasionamos por la tormenta de citoquina, y la evolución puede ser en muchas ocasiones hacia la muerte del paciente. Este modelo está sacado del SARS-CoV-1, el responsable de la epidemia del 2003, pero debe ser muy parecido, aunque existen pocos estudios todavía, lógicamente, con el SARS-CoV-2. Algunos sí que hay. Por ejemplo, este estudio recién publicado nos habla de que efectivamente se producen unas respuestas inmunitarias muy parecidas. Hay una linfopenia, expensa de caídas severas de la cantidad de linfocitos T, CD4 y CD8, pero no de linfocitos B. Hay una hiperproducción de las citoquinas proinflamatorias, la interleuquina 6, el receptor soluble de la interleuquina 2, la interleuquina 10, el factor de necrosis tumoral, etc. Y hay un descenso en la expresión del interferón gamma en linfocitos T, CD4. Bien, lo que nos podemos preguntar es, sabemos las consecuencias que esto tiene a nivel del sistema respiratorio, pero ¿qué pasa con el sistema nervioso? ¿Qué consecuencias tiene este nivel? Y nos interesan tres preguntas al respecto. Primero, ¿qué consecuencias tiene la tormenta de citoquinas en el sistema nervioso central? Segundo, en segundo lugar, esto es una cosa que sucede de manera puntual o pueden darse circunstancias en las que la respuesta inflamatoria deletérea se prolongue en el tiempo. Y en tercer lugar, y esto es básico también, ¿puede este virus invadir el sistema nervioso central? Y en caso de que sí, la respuesta sea sí, ¿puede permanecer en él y potenciar la respuesta neuroinflamatoria a largo plazo? Esto sería lo que en definitiva condicionaría las manifestaciones neurológicas a medio o largo plazo. Sobre la primera pregunta, simplemente voy a reflexionar en torno a una imagen que nos muestra qué es lo que desde el punto de vista neuroinflamatorio aparece en alguna enfermedad neurodegenerativa, concretamente la enfermedad de Alzheimer. En la enfermedad de Alzheimer se sabe, a ciencia cierta y mucha investigación a este respecto, de que el sustrato patogénico, sobre todo al inicio de la enfermedad, está mediado precisamente por un sustrato neuroinflamatorio. Y concretamente a través de la activación de la microglia, que puede ser de dos maneras: la microglia activada M1 o forma clásica y la M2 o forma atípica o forma alternativa.
vemos que están potenciadas, en el caso de la activación de la microglía M1, por el interferón gamma, el mismo que se activaba en la tormenta de citoquinas del COVID-19. Pero es que una vez que la microglía se activa, lo que se produce no es ni más ni menos que una cascada de citoquinas, que una tormenta de citoquinas con las mismas moléculas que se podían ver en la tercera fase de la infección, en la tercera fase de la infección por el COVID-19. De esta manera, es lógico pensar que si hay un paciente que está ya desarrollando esta enfermedad o que está predispuesto a desarrollar una enfermedad de Alzheimer y por tanto ha puesto ya en marcha o está a punto de poner en marcha estos mecanismos de neuroinflamación, la aparición en este enfermo de una infección por el coronavirus va simplemente a potenciar esta respuesta inflamatoria y por tanto es de lógica pensar que esto va a aumentar el ritmo de progresión de la enfermedad. Un argumento parecido podríamos hacer con otras enfermedades neurodegenerativas, pero, y esto es también muy importante, también con otro tipo de enfermedades como son las enfermedades neuropsiquiátricas. En esta figura vemos cómo también existe para la depresión o para el estrés crónico una importante respuesta neuroinflamatoria, sustrato neuroinflamatorio que condiciona activación microglial y por tanto cascada posterior de citoquinas. Esto también puede ser potenciado por la infección por el SARS-CoV-2 y probablemente puede tener sus consecuencias a medio o largo plazo. La segunda pregunta es ¿cuánto dura la respuesta inflamatoria? Lógicamente, si la respuesta inflamatoria fuera confinada a un momento determinado de la fase aguda de la enfermedad, no tendría tanta importancia. La duda es si esto puede permanecer en el tiempo. Pues tengo malas noticias porque la respuesta es que probablemente en un subgrupo de pacientes esto sí sea posible que permanezca en el tiempo. Y esto ha sido estudiado muy recientemente por un grupo de inmunólogos que han demostrado la existencia de esto que ellos denominaron síndrome de inflamación e inmunosupresión persistente con catabolismo. Se trata de pacientes que precisamente sobreviven a una infección viral severa y que tienen una dinámica epidemiológica muy parecida a lo que sucede con el SARS-CoV-2. Un grupo importante de pacientes van a tener una evolución muy benigna, con una rápida recuperación. Otro grupo de pacientes, afortunadamente más pequeño, van a tener una evolución deletérea hacia la muerte, pero hay un subgrupo de pacientes intermedio, que puede ser aproximadamente un 15-20%, en el que no van a tener ninguna de las dos evoluciones, sino que van a persistir con una situación no de curación completa, sino de inflamación persistente, con la persistencia también de esos factores neuroinflamatorios y con afectación de disfunción de otros órganos. Se ha especulado que esta situación persistente de neuroinflamación está mediada por algunos componentes moleculares a los que se ha denominado alarminas y que son segregados por esos órganos que están dañados después de la sepsis, de la fase de sepsis en esas infecciones víricas severas. Por tanto, la respuesta es que sí, y es probable que asistamos en el futuro a situaciones de inflamación persistente que van a acelerar más esos procesos de neurodegeneración. La tercera pregunta importante es si este virus es capaz de invadir el sistema nervioso central en primer lugar y si eso lo hace, es capaz de permanecer en él. Pues la respuesta es también contundente. Estos son los mecanismos que utiliza este virus para provocar la invasión celular. Básicamente se apoya en un receptor, el receptor de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2 que existe en las membranas celulares y en las cuales el epítopo del virus se ancla de manera definitiva. Posteriormente hay otra proteína, una proteasa transmembrana que se acopla a esta unión y permite, como vemos en la figura, la internalización del virus dentro del citoplasma. Este es el mecanismo que utiliza este virus, igual que el SARS-CoV-1, para invadir a la célula. ¿Dónde lo hace? Pues lo hace, ya lo sabemos, en los alveolos pulmonares y esta es la causa fundamental de la letalidad, pero también lo puede hacer en otras estructuras como por ejemplo el endotelio vascular y por eso produce fenómenos trombóticos y sin duda también en el sistema nervioso, en células del sistema nervioso, tanto neuronas como células gliales. Y concretamente la manera en la que creemos que invade el sistema nervioso es a través de la mucosa olfatoria. Concretamente sabemos que en la mucosa, tanto en la mucosa respiratoria como en la mucosa olfatoria directamente cerca de la lámina quibosa, estas células tienen tanto receptores de la enzima convertidora de la angiotensina tipo 2 como la proteasa transmembrana que es necesaria para la internalización del virus. Por tanto,
Es un virus con capacidad neuroinvasiva y puede llegar a través de la lámina cribosa del etmoides al sistema nervioso central. La pregunta es, ¿puede mantenerse en el tiempo? Pues realmente no lo sabemos, sería una mala noticia que esto sucediera, pero lo que sí sabemos es que algunos otros virus de la misma familia, este coronavirus humano en concreto, se sabe que en un modelo murino, después de ser inoculado en el sistema nervioso central del ratón, permaneció durante más de un año después de la inoculación. Por tanto, existe la hipótesis de que esto pueda ser realmente una realidad también en este virus. Muy bien, dicho todo esto, parece que es obvio que hay un grupo de pacientes, que además son los pacientes más añosos, los que afecta más esta enfermedad, que son especialmente vulnerables porque podemos estar incrementando su capacidad patogénica y aumentando el ritmo de desarrollo de esas enfermedades neurodegenerativas. ¿Podemos actuar nosotros con la nutrición sobre eso? Pues sin duda que sí. ¿Cómo? Pues a través de la modulación de la microbiota intestinal. A través de muy diversos mecanismos, no vamos a entrar en profundidad, pero bueno, veis que la microbiota intestinal es un elemento fundamental para la modulación de la neuroinflamación y una regulación de la microbiota es fundamental en este aspecto, porque determina, como digo, la neuroinflamación. ¿Puede la dieta mediterránea regular esta microbiota y de esta manera contribuir a la protección frente a las consecuencias de la infección por el SARS-CoV-2? Desde mi punto de vista, sin duda que sí. Y voy a poner algunos ejemplos. Hay algunos componentes de la dieta mediterránea, como el aceite de oliva, con sus componentes fundamentales, alcoholes fenólicos, ácidos fenólicos, flavonoides, lignanos, que producen una modificación epigenética de la cromatina, estamos hablando de epigenética, a través de la cual favorece los mecanismos de neuroprotección frente a enfermedades neurodegenerativas. Más importante incluso que eso es el efecto que los ácidos grasos omega 3, típicos de los pescados, también ingredientes de la dieta mediterránea, producen porque actúan directamente sobre toda esta cascada inflamatoria de la que hemos hablado. Producen una modulación de la neuroinflamación y podemos utilizarlo, por tanto, como protectores para la progresión de esas enfermedades neurodegenerativas. Y por último, las legumbres, cereales y frutas, también componentes de la dieta mediterránea, producen una disminución del estrés oxidativo. Por tanto, la respuesta a la pregunta planteada es que definitivamente sí, la nutrición y la dieta mediterránea puede ser un factor protector frente a las consecuencias de la infección por el coronavirus, por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Y aquí termino dando las gracias nuevamente a la Real Academia de Medicina de Granada y a todos ustedes por su atención.